Sí, mi nombre es Paola Cabanillas Torres, soy ayudante de la cátedra de la sección de Fisiología y Fisiopatología de SUSIPAF y estudiante de tercer año de medicina. En esta oportunidad les voy a hacer un tema que corresponde al capítulo de Fisiología Cardiovascular, que es el de regulación de la presión arterial. El tema de presión arterial lo van a ver desde ahora en fisio a lo largo de todos los cursos que vienen. Siempre va a aparecer por ahí la presión arterial. Así que es bien importante que conozcan esta parte. Entonces vamos a comenzar con la presión arterial. ¿Qué es presión arterial? La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre cualquier área de la pared arterial, la cual es necesaria para perfundir los tejidos. Entonces, cuando escuchas presión arterial, te vas a acordar de la palabra fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial, ¿no? Y es necesario para perfundir los tejidos. O sea, si hay hipotensión, los tejidos van a estar hipoperfundidos, y si hay hipertensión, van a estar hiperperfundidos, ¿no? Ningún extremo es bueno. Ya. Esa es como la definición teórica, pero tenemos una definición que es la que se aprende en el capítulo y la que a muchos doctores les gusta que luego lo digan, es que presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Acá están los nombres de las abreviaturas para que no se pierdan. Ya. Esta fórmula deben aprenderla sí o sí. Es como básica. La van a ver siempre. Muchas cosas se explican a través de esta fórmula. Así que, bueno, si están acá y lo ven, apréndaselo, grábenselo para el resto. Les va a servir muchísimo para el resto de la carrera. Ya, pero ahora vamos a comenzar a desdoblar estas variables, ¿no? Porque acá ya entienden que si aumenta este o aumenta este, aumenta la presión. Pero, ¿cómo se regulan esto? Ya, comenzamos con el más fácil, que es la resistencia vascular periférica. Está regulada por la ley de Poiseuille, en el cual, bueno, ya lo había mencionado también en la presentación anterior, relaciona el radio con la resistencia. Entonces, a menor radio de los vasos sanguíneos, hay una mayor resistencia. Es simplemente súper fácil de entender. El problema es acá, en el gasto cardíaco. Este sí es un poquito más complejo. En primer lugar, decirles que está determinado por el volumen sistólico, que es de acá, por la frecuencia cardíaca. Y acá también están los nombres para que no se pierdan. La frecuencia cardíaca no es más que el número de latidos que realiza el corazón en un minuto, ¿no? Eso ya creo que todos lo saben, lo han visto en integración básica, me imagino. Pero, ¿qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es como el volumen que llega al ventrículo, la cantidad de volumen que llega, pero está determinado por otros factores, como son la precarga. Acá van a escuchar términos que seguro que no lo han escuchado antes, pero van a ver que luego se van a hacer súper comunes. En primer lugar, la precarga, que está dada por el retorno venoso, la circulación venosa, y por la volemia, es decir, el líquido extracelular que tenemos en el cuerpo, ¿no? Una forma de definirlo es el volumen que distiende al ventrículo, la cantidad de volumen que entra al ventrículo. Otro factor para el volumen sistólico es la contractibilidad de las fibras cardíacas. Esto está regido por la ley de Frank Starling, que dice que a mayor estiramiento de la fibra, mayor será la fuerza de contracción. Es decir, es como una liga, ¿no? Entre más lo estiras, más va a ser su fuerza de contracción. La contracción en ese caso de las fibras del ventrículo. Y la poscarga está por la resistencia al flujo. Esta es bastante parecida a la resistencia vascular periférica. Es la tensión que debe vencer los ventrículos en la eyección. Entonces, todo esto determina el volumen sistólico. Ya. Esta parte, no sé si pueden, tomen el screen a la pantalla o no sé, grábenlo, porque para que entiendan toda la regulación, primero van a tener que acordarse de todo esto. Ahora, otros términos que también son importantes son diferenciar la presión arterial sistólica de la diastólica, ¿no? Supongo que ya sabrán que la sistólica es la mayor, siempre es la que tiene un más alto valor que la diastólica, pero está dada por esto, ¿no? O sea, cuando la sangre sale de los ventrículos a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Y está determinada por la contractibilidad, por la fuerza con la que se contraen los ventrículos y por la cantidad de sangre que sale, por la volemia.
Por otro lado, la presión arterial diastólica es cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Está determinado por el cierre de las válvulas aortopulmonares. Estas válvulas deben estar cerradas para que pueda pasar el corazón en relajación, porque la presión diastólica se da cuando está en relajación. Y la resistencia vascular periférica. Esto para evitar que cuando aumenta, la sangre no sale del todo, ¿no? Entonces se va a quedar un poco en los ventrículos. Y para el siguiente diástole no va a poder entrar de forma adecuada, porque es como que ya hay un poco y no puede entrar todo. Se estanca, por decirlo así. Y estas dos presiones me van a dar lo que es la presión arterial media. Esto lo van a ver en la práctica del capítulo de cardiovascular. Y bueno, ya, esta es la fórmula, ¿ya? La fórmula sí se la tienen que aprender nada más, no hay otra explicación. Es presión arterial diastólica más la sistólica menos la diastólica entre 3. Ya. La presión arterial media es importante porque esta nos va a ser un mejor indicador para ver si un paciente está en shock o en hipoperfusión. O sea, tú puedes medir estas dos presiones y pueden estar bajas, pero eso no te garantiza que la persona está entrando en shock. Pero si tú tienes tu presión arterial media menor a 60, que es el valor de referencia, sí, es casi probable que la persona esté isquémica, hipotensa y esté a punto de entrar en un shock. Entonces debes actuar bastante rápido. Es como un mejor indicador. Eso es la importancia de recordarlo. Y además que todos los mecanismos reguladores van a actuar sobre esta, ¿no? O sea, van a estar impulsados en mantener estable la presión arterial media. O sea, la regulación no se enfoca ni en la presión arterial sistólica ni en la diastólica por separado, sino en la presión arterial media. Bien. Ahora sí, para hablar de la regulación, acá les tengo un esquema general que luego voy a ir desglosando. Y bueno, siempre es mejor tener así, ¿no? Un esquema general para que puedan ver una vista panorámica y luego no se pierdan. Es más difícil unirlo cuando se da por partes. Ya. La regulación de la presión puede estar dada a corto, mediano y largo plazo. Esto es como se dividió en el capítulo de cardio, cuando lo vimos, porque en otros libros van a encontrar que solamente hay regulación a corto y a largo plazo, porque consideran que estos dos son uno solo, y otros incluso consideran que es a corto plazo, estos dos son mediano plazo, y a largo plazo es cuando hay cambios anatómicos que perduran en el tiempo y se vuelven como que enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, una alteración renal a causa de la hipertensión. Entonces, eso ya sería a largo plazo. Pero esta es la división del capítulo y también es muy sencilla de entender. A corto plazo está por el sistema nervioso autónomo, a mediano plazo por el sistema endocrino y a largo plazo por el sistema renal. La de corto plazo aparece en segundos, súper rápido en aparecer, pero también cesa bastante rápido, ¿no? Desaparece. La de mediano plazo aparece en minutos y su duración es intermedia, y la de largo plazo puede aparecer en horas o incluso días, pero se compensa con su persistencia en el tiempo. Situaciones en las que se da la regulación a corto plazo es en la hipotensión ortostática, que es una patología que van a ver más adelante, y también en los cambios de posición. Eso principalmente. Por ejemplo, cuando están acostados y se levantan de forma brusca o apurada, se sienten mareados, ¿no? Eso es porque se les bajó la presión en ese momento. Pero gracias a este mecanismo se controla y tú puedes seguirlo, porque si no tuvieras este mecanismo te desmayarías. La de mediano plazo puede aparecer en ambas, es algo relativo. Y a largo plazo el mejor ejemplo es la hipertensión. Cuando una persona ya tiene hipertensión, sus mecanismos de regulación de la presión arterial no funcionan adecuadamente y por eso se da la hipertrofia del corazón y la remodelación de las fibras. Entonces, ahora viendo esto, vamos a comenzar con el primer punto, que es la regulación a corto plazo. Esta va a estar dada por reflejos tanto de varoreceptores
como de quimiorreceptores. ¿Qué son estos varoreceptores y quimiorreceptores? Bueno, estos en primer lugar deben recordar que están a lo largo de todas las arterias. Todas las arterias y venas tienen varo y quimiorreceptores, principalmente las arterias. Pero existen dos zonas en las que son más predominantes, más fuertes, son las principales. En primer lugar, acá en el callado aórtico, ya lo conocen por anatomía, es una parte de la arteria aorta. Y por otro lado, en el seno carotídeo. Los varoreceptores son mecanorreceptores, eso sí, acuérdense. Porque van a detectar la distensión de la pared arterial, o sea, no detectan en sí la presión, sino que detectan la distensión de las arterias. Si es que se extiende más, asumen que hay una mayor perfusión, mayor presión. Y si hay menos distensión, hay una hipotensión. Entonces, acá se explica por qué el seno carotídeo es uno de los principales varoreceptores. Sus paredes de esta parte del seno carotídeo son más delgadas que la del resto de la arteria carótida y de las otras arterias. Entonces va a detectar más fácil la distensión que pueda tener. Y por otro lado, los quimiorreceptores lo que van a detectar, y que también se encuentran en las mismas arterias, van a detectar cambios en la presión de oxígeno, en la presión de CO2 y en el pH. Acá le he puesto como disminución de oxígeno, aumento de CO2 y disminución de pH, que es lo que más sucede. Los quimiorreceptores, la principal respuesta que dan, como está relacionada con gases, es a nivel respiratorio. Y por eso también se encuentran en el cerebro, son los quimiorreceptores centrales. A nivel de la presión contribuyen en menor medida, ¿no? Los principales para la presión son estos, los varoreceptores o mecanorreceptores, pero ambos contribuyen. Entonces, como todo reflejo, van a tener receptores y vías aferentes que van a llegar a un centro de integración. En este caso, el centro se encuentra en el bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo del tracto solitario. Seguro lo han visto en neuroanatomía. Y acá va a emitir sus vías eferentes. Primero, vías parasimpáticas y vías simpáticas. Las parasimpáticas a través del nervio vago y bueno, se encuentra en el núcleo ambiguo. Y las parasimpáticas a través de la cadena simpática y el núcleo ventrolateral rostral. Los órganos efectores y la respuesta. En este caso, para ejemplificar y explicar, vamos a ponernos en una situación hipotética de hipotensión. Entonces habría una poca distensión y esto iría así, ¿no? Disminución de oxígeno porque la sangre lleva el oxígeno, aumento de CO2 y disminución de pH. A nivel del corazón, cuando hay una hipotensión, se inhiben las fibras parasimpáticas, o sea, no ejercen acción, se inhiben. Porque en caso de que sí actuaran, lo que harían es disminuir la frecuencia cardíaca. Pero como no actúa, la frecuencia cardíaca aumenta. Acá es bastante importante que se acuerden del esquema anterior de los factores para la presión arterial, para que puedan seguir todo esto. Por otro lado, el sistema simpático sí actúa cuando hay hipotensión, bastante. Y este va a aumentar la contractibilidad y también, entonces acá tenemos aumento de la frecuencia y la contractibilidad. Por otro lado, el sistema simpático también va a aumentar el tono arterial a través de la vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a disminuir la presión en los capilares y va a aumentar la resorción transcapilar, es decir, la reabsorción de la circulación venosa, ¿no? Entonces va a reabsorber más y eso va a aumentar el volumen venoso y el tono venoso. Ya, como se acordarán, ahora que voy a retroceder para que lo vean. La precarga está determinada por el retorno venoso, ¿no? Entonces, si aumenta esto, va a haber un aumento de la precarga. Esto va a influir en el volumen sistólico junto con el tono venoso y la contractibilidad. Estos dos, o sea, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, van a aumentar el gasto cardíaco.
Y el tono arterial a través de la vasoconstricción va a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces todo ello nos lleva a un aumento de la presión arterial. Acá está bastante largo, pero en verdad sucede en segundos. Es lo que generalmente sucede en los cambios de posición que tenemos. Y como les dije, si se acuerdan, el esquema inicial, incluso si lo tienen en una imagen a su costado, pueden entender mejor todas estas partes. Eso sería el mecanismo a corto plazo. Y también es importante recordar que este se adapta a cambios de presión a largo plazo. Es decir, si constantemente yo tengo una presión elevada o una hipotensión, va a llegar un punto en el que ellos ya no lo van a reconocer como extraño, ¿no? Va a parecerles normal y ya no va a suceder nada de esto. Por eso no son buenos para una regulación a largo plazo, por la adaptabilidad. Ahora, pasando a la regulación a mediano plazo, esta está por sustancias paracrinas y endocrinas. Sustancias paracrinas son las que se sintetizan y actúan a nivel local, ¿no? Cerca entre ellas. Y las circulantes serían las endocrinas. En primer lugar, las locales, tenemos las que son sintetizadas por el propio endotelio de las arterias. Acá va a estar la endotelina, que es un vasoconstrictor potente. Ahorita, bueno, esto van a escucharlo bastante en patología, pero ahorita solamente hacen endotelina, vasoconstricción, y óxido nítrico, vasodilatador. Estos son como los más importantes, el mejor vasoconstrictor y el mejor vasodilatador. Debido a que actúan a nivel del endotelio, vasodilatando o vasoconstruyendo, van a actuar a nivel de la resistencia vascular periférica. Por otro lado, tenemos que los miocitos auriculares también son una especie de mecanorreceptores, porque reaccionan a nivel del estiramiento, ¿no? O la distensión de sus fibras. Igual que les expliqué los del seno carotido y la aórtica. Estos, al igual que estos, los miocitos cardíacos, la aurícula especialmente, responden al estiramiento. Cuando ellos sienten que se está estirando demasiado, que hay un exceso de sangre, de presión, de estiramiento, van a producir el péptido natriurético auricular. Este péptido va a inhibir a la renina, a la hormona renina. Quizás nunca antes han escuchado esta palabra renina, así que por ahora solamente acuérdense que inhibe a la renina. En la siguiente diapositiva voy a explicar más sobre su funcionamiento. A ver, un ratito chicos, están pasando por mi casa. Disculpen. Ya, listo, disculpen. Entonces, como les decía, el péptido natriurético auricular va a inhibir a la renina. Y si es que se inhibe la renina, no se produce aldosterona. Ya. Y la aldosterona va a tener la función, bueno, la renina a nivel renal, la aldosterona va a tener la función también a nivel renal de reabsorber sodio y agua. Entonces, si es que está inhibida, no reabsorbe ni sodio ni agua. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un aumento de la diuresis y de la natriuresis. Por eso se llama péptido natriurético, porque aumenta la diuresis y la natriuresis. Es decir, hay mayor orina y mayor sodio en la orina. Si es que estamos perdiendo agua y sodio, va a disminuir la volemia, ¿no? Entonces va a haber una disminución de la precarga. Disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco y por ende la presión arterial. Así funciona. Ahora, con respecto a los circulantes o endocrinas o las sustancias, vamos a tener en primer lugar uno que sintetiza en la médula suprarrenal, que es la adrenalina. La adrenalina corresponde a un adrenérgico que es parte del sistema nervioso simpático. Entonces todas las acciones que haga la adrenalina van a ser las mismas que del sistema nervioso simpático que lo expliqué anteriormente.
A nivel de las arterias va a actuar en los receptores beta 2, aumentando la vasoconstricción, y a nivel del corazón en los receptores beta 1, aumentando la contractibilidad y con ello el volumen sistólico y también la frecuencia cardíaca. Es un inotrópico y cronotrópico positivo. Entonces, con esto va a aumentar el gasto cardíaco y con la vasoconstricción la resistencia vascular periférica. Ambos nos llevan a un aumento de la presión arterial. Entre otras, vamos a tener los que se sintetizan en terminales nerviosas porque son neurotransmisores, ¿no? En este caso está la serotonina, que actúa como un vasoconstrictor, y la histamina, que también participa en procesos alérgicos. Si van a escuchar de la histamina, generalmente relacionada con alergia o con el asma, y es un vasodilatador. Entonces estos también influyen, al igual que la andetelina y el óxido nítrico, en la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Ahora, y por último, vamos a hablar sobre la regulación a largo plazo. En esta parte vamos a hablar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema también es bastante importante, lo van a ver ahora, lo van a ver el otro ciclo, y es bastante profundo, tiene bastantes cosas. Así que acá voy a tratar de hacer como un resumen bastante general y bastante sencillo. Incluso les va a servir para fármaco, este sistema sí o sí es para fármaco. Así. Vamos a comenzar. En primer lugar, deben conocer qué es el sistema yuxtaglomerular. Ya, acá vamos a tener un glomérulo, la arteriola aferente, la arteriola eferente, por acá están los podocitos, los capilares glomerulares. Ya, esta imagen la deben conocer por histología sí o sí, así que no profundizamos. El sistema yuxtaglomerular está compuesto por las células yuxtaglomerulares que están acá alrededor de la arteria aferente, las células mesangiales, que son las de acá, esta parte, el mesangio, y por la mácula densa, que es lo de acá. Las yuxtaglomerulares y células mesangiales son varoreceptores, entonces también van a detectar distensión y presión de la arteriola aferente generalmente. Y la mácula densa es un quimioreceptor que lo que va a detectar es sodio, la cantidad de sodio que hay en el túbulo contorneo distal. En este caso, y generalmente responde a la disminución de sodio, y estos responden a la disminución de presión. Lo que pasa en una persona hipertensa es que este sistema se activa a niveles normales de presión, debido a que y eso hace que su presión se mantenga elevada, ¿no? Por eso es hipertensión algo crónico, porque ya no actúa bien. Debería actuar cuando la presión está disminuida, no cuando hay hipotensión, pero en una persona hipertensa actúa cuando está normal su presión. Lo que van a hacer estos dos una vez activados es que van a permitir que el riñón secrete la hormona renina, la que les hablé anteriormente. Se secreta a nivel renal. Esta renina va a viajar por aquí, va a salir por la arteriola eferente a la circulación, y en la circulación es mediante el angiotensinógeno que es producido en el hígado de forma normal, que se convierte en angiotensina. Entonces vamos siguiendo el sistema, ¿no? Pero esta angiotensina 1 no tiene valor, no realiza funciones importantes. Requiere ser convertida por la enzima convertidora de angiotensina, que es sintetizada principalmente en el endotelio, en el pulmón y en el riñón, a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 sí va a ser un péptido bastante importante, va a tener muchísimas funciones, y voy a comenzar con allá. Y también es importante que recuerden que actúa a nivel de los receptores AT2, porque va a tener otro receptor AT1 que es todo lo opuesto de sus funciones, pero para este tema nos interesa el AT2. Simplemente recordar eso. Angiotensina 2, receptor AT2. Ya tenemos la renina, la angiotensina, y acá vamos a tener la aldosterona. Esta angiotensina va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal para estimular su zona glomerular y permitir que sintetice la aldosterona. La aldosterona, como les mencioné, aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector.
Por otro lado, la angiotensina también va a actuar a nivel de las arterias, de los vasos sanguíneos, aumentando el tono arterial mediante la vasoconstricción. Y esto va lo mismo, ¿no? Lo mismo que el sistema simpático, disminuye la presión capilar y aumenta la resorción transcapilar. Por otro lado, actúa a nivel del hipotálamo, estimulando la síntesis de antidiurética o vasopresina, la cual también aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector. Todos estos tres tenemos mayor agua, mayor sodio, mayor agua, mayor volumen en la circulación venosa, nos van a aumentar la precarga. Ya. También esta va a aumentar la actividad simpática mediante la liberación de norepinefrina. Entonces, de por sí ya la actividad simpática va a reforzar el tono arterial y bueno, con ello todo esto, ¿no? Y también va a estimular a nivel del corazón la contracción. Pero la angiotensina de por sí directamente también actúa en el corazón, o sea, de forma indirecta a través del sistema simpático y de forma directa, para aumentar la contractibilidad, con ello aumentar el volumen sistólico, que también es aumentado por la precarga, y también sensibiliza los receptores beta 1 para aumentar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico me dan un aumento del gasto cardíaco, y esta vasoconstricción me va a aumentar la resistencia vascular periférica, que junto al gasto cardíaco me aumentan la presión arterial. Y listo. Eso sería los tres mecanismos regulatorios a corto, mediano y largo plazo. Y por último, bueno, mencionarles que este sistema está implicado en la remodelación e hipertrofia del corazón, principalmente por su acción de la angiotensina a nivel directo en las fibras cardíacas, va a hacer que estas se agranden de tamaño a largo plazo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la regulación de la presión arterial. Si tienen alguna duda, me la pueden decir. Muchas gracias por su atención, chicos.